Sean bienvenidos a la explicación de la actividad integradora número 4, máximos y mínimos, correspondiente al módulo 18, semana 2. Mi nombre, facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar con esta introducción. Durante esta semana de trabajo, identificaste el uso de las derivadas para explicar, predecir y proponer alternativas de solución a problemas relacionados con ciertos fenómenos naturales y procesos sociales. En esta actividad integradora pondrás en práctica estos conocimientos para explicar una situación dada. Tenemos a continuación el propósito de la actividad. El propósito de la actividad es emplear una función para explicar y predecir un proceso social, así como determinar la derivada de esta para la obtención de puntos de interés. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta actividad? Vamos a usar una función que es cúbica, y esta función la vamos a derivar, es decir, vamos a obtener una función cuadrática para obtener los puntos de interés y de esta manera poder determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo de esta función. ¿Qué necesito para realizar la actividad? Para realizar la actividad vas a necesitar lo siguiente: un procesador de texto, identificar y seleccionar funciones para el análisis de fenómenos sociales, explicar los elementos que integran un modelo matemático. ¿Qué entregaré? Vas a entregar un archivo de algún procesador de texto que contenga el desarrollo y la solución al problema que se plantea, o la fotografía digital con el desarrollo de los procedimientos realizados a mano. Recuerda que tu foto debe presentar una buena resolución y debe incluir tus datos personales. Entonces, si vas a realizar la actividad a mano, tienes que tomar una foto donde se vea con claridad y tienes que colocar tus datos personales. Vamos entonces a la parte importante de la actividad: ¿cómo la realizaré? Para ello, vamos a leer el siguiente planteamiento. En una ciudad del centro del país, se quiere determinar exactamente a qué hora en el lapso de 3:30 de la tarde a 6:30 de la tarde los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Para esto se debe calcular el máximo y el mínimo de la función. Y la función la tenemos aquí en pantalla. Tenemos una función en la que la velocidad está en función del tiempo. Y esta es igual a t cúbica menos 12t al cuadrado más 45t más 6. Donde la t nos indica la hora del día y bt es la velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, el tiempo igual a 4.5 nos va a indicar que son las 4:30 de la tarde. Entonces, 0.5 nos está indicando una fracción de esa hora. En este caso, si es 4.5, será 4:30. Si es 5.5, será 5:30. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer para realizar este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es obtener la primera derivada. Acuérdense que en la actividad nos están pidiendo que nosotros utilicemos la primera derivada y utilicemos también la función. Aquí en pantalla tenemos la función, donde la velocidad en función del tiempo es igual a t cúbica menos 12t al cuadrado más 45t más 6. ¿Qué vamos a hacer con esta función? La vamos a derivar. ¿Cómo la voy a derivar? La voy a derivar utilizando una fórmula. Es la que tenemos aquí en pantalla, donde la derivada de una variable elevada a un exponente con respecto a esa variable va a ser igual al exponente n, en este caso el exponente es el número que tenemos aquí en la parte de arriba, multiplicada por la variable de interés elevado al exponente n nuevamente menos 1. Entonces la derivada sería derivada de una variable con respecto al exponente va a ser igual al exponente por la variable elevado al exponente menos 1. El exponente en este caso sería el 3 en t cúbica, el 2 en t cuadrada y 1 en t. Vamos entonces a obtener la derivada de cada uno de estos términos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar b', que indica que es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a 3. ¿Por qué 3? Porque la fórmula me indica que tengo que colocar el exponente. El exponente en este caso es el 3. Entonces colocamos 3
que multiplica la variable. La variable es la t, que es el tiempo, elevado al exponente menos 1. El exponente vuelve a ser el 3 menos 1. Y ya tenemos la aplicación de la fórmula para la derivada del primer término. Aplicamos la derivada para el segundo término, colocamos el signo negativo. Ahora vamos a colocar el exponente, que sería el 2, multiplicado por el número constante, que es el 12, multiplicado por la variable. Acuérdense que la x es la variable. En este caso aquí vamos a sustituir por t, que es la variable tiempo, elevado a la n, que sería 2 menos 1. Acuérdense que la n es el exponente. Más 45, que es un número constante, por t, que sería la variable, a la n menos 1. En este caso, el exponente de esta variable es 1. Por eso se coloca 1 menos 1. Más la derivada de una constante. Las constantes, como no son variables, no tienen derivada. Por lo tanto, su derivada es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación simplemente vamos a efectuar operaciones básicas. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual 3t al cuadrado. En este caso restamos 3 menos 1, sería 2. Menos por más, menos. 2 por 12, 24. 2 menos 1 va a ser 1. Por lo tanto va a quedar t a la 1 más 45. En este caso la t ya no se coloca, porque al efectuar la diferencia de 1 menos 1, esto es igual a 0. Y una variable elevada a la 0 nos da 1, por lo tanto sería 45. La derivada de una constante no tiene, ya no se coloca. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos va a quedar como una función cuadrática. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ya obtuvimos la primera derivada, que sería como el primer paso para obtener los máximos y los mínimos. A continuación tenemos que obtener las raíces de esta ecuación cuadrática para poder evaluar el máximo y el mínimo. En este caso, el paso número 2 es el que a continuación vamos a ver. Y aquí tenemos la ecuación cuadrática que obtuvimos anteriormente, 3t cuadrada menos 24t más 45. Esta es la función que derivamos. Con esta función vamos a obtener las raíces para poder determinar quién es el máximo y quién es el mínimo. Para ello vamos a recordar la fórmula general de la ecuación cuadrática, la cual tiene esta forma: ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Si comparamos esta ecuación cuadrática con la ecuación que tenemos aquí de la primera derivada, vamos a notar algo que es muy interesante. Vamos a notar que tiene la misma forma. Para poder solucionar esta ecuación cuadrática, vamos a hacer uso de los siguientes pasos. Paso número 1. Obtener el valor de los coeficientes a, b y c. Para ello, observa la tabla de la parte superior. Entonces analizamos la tabla y observamos que el coeficiente a es el que tenemos aquí, sería el 3. El coeficiente b es el que tenemos aquí, sería menos 24. Y el coeficiente c es el que tenemos aquí, sería 45. Una vez que ya identificamos lo anterior, vamos a colocarlo y vamos a tener a igual a 3, b igual a menos 24 y c igual a 45. ¿Por qué es importante identificar estos coeficientes? Porque vamos a hacer uso de la fórmula general para poder obtener las raíces de esta ecuación cuadrática. Paso número 2. Sustituir los valores de los coeficientes en la fórmula general. La fórmula general para poder obtener las raíces de esta ecuación cuadrática es la que tenemos aquí en pantalla. X es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a. ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación? Con esta ecuación vamos a sustituir estos valores que tenemos aquí. Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener entonces menos, voy a colocar el valor de b. El valor de b es menos 24, entonces colocamos aquí entre paréntesis el menos 24 y colocamos también el signo negativo, porque este signo negativo es de la fórmula y este menos 24 es el valor del coeficiente b. Colocamos enseguida más menos raíz y vamos a colocar de nuevo el valor de b, que en este caso vuelve a ser menos 24, lo elevamos al cuadrado. Enseguida hacemos la diferencia, vamos a multiplicar 4 por el valor de a. El valor de a es 3, el valor de c es 45. Entonces aquí tenemos la primera parte de la ecuación.
Eso lo vamos a dividir entre 2 que multiplica a 3. ¿Por qué? Porque la a tiene un valor de 3, entonces colocamos 2 por 3. A continuación vamos a efectuar las operaciones. Aquí tenemos la ecuación ya con sus datos sustituidos. Nos quedaría entonces menos por menos más. 24 al cuadrado nos va a quedar 576 menos 4 por 3 por 45 nos va a quedar 540. Esto lo vamos a dividir entre 6. 2 por 3 nos da 6. A continuación, seguimos efectuando las operaciones dentro del radical y efectuamos una diferencia. 576 menos 540 nos va a dar 36. Enseguida vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 24 más menos la raíz de 36 entre 6. Recuerden que la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces aquí vamos a obtener dos soluciones. Una solución con el signo positivo y una solución con el signo negativo. La solución con el signo negativo nos quedaría de la siguiente manera. Colocamos 24 menos 6 entre 6. 24 menos 6 nos va a quedar 18. 18 entre 6 va a ser igual a 3. Esta sería la primera solución o la primera raíz de la ecuación cuadrática. La segunda solución va a ser considerando el signo positivo. En este caso nos quedaría de la siguiente manera. 24 más 6 entre 6. Sumamos 24 más 6 y nos va a quedar 30. Ahora, 30 lo voy a dividir entre 6 y nos va a quedar 5. Recuerden que la solución de una ecuación cuadrática es considerando el signo positivo o bien considerando el signo negativo. A continuación, vamos a evaluar quién es el máximo y quién es el mínimo. Sabemos que la primera solución es igual a 3 y sabemos que la segunda solución es igual a 5. Para obtener el máximo y para obtener el mínimo de la función anterior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar un tiempo antes y un tiempo después de 3 horas. En este caso vamos a seleccionar el 2 y el 4. Vamos a seleccionar un tiempo antes y un tiempo después de 5 horas. En este caso vamos a seleccionar 4 y 6 horas. Lo anterior es para establecer un criterio de signos. Y en base a este criterio de signos, nosotros vamos a saber quién es el máximo y quién es el mínimo. Vamos a evaluar este tiempo 2 horas en la función que ya derivamos. Y entonces vamos a sustituir en esta función el tiempo. Colocamos 3 por 2 al cuadrado menos 24 por 2 más 45. Hacemos el cálculo. Vamos a multiplicar 3 por 2 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Menos 24 por 2 más 45. El resultado nos va a dar 9. Y eso es lo que vamos a ver aquí. A continuación vamos a evaluar el tiempo a 4 horas. Sustituimos entonces aquí en t el tiempo a 4 y nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar 3 por 4 al cuadrado menos 24 por 4 más 45. Hacemos el cálculo, multiplicamos 3 por 4, lo elevamos al cuadrado, menos 24 por 4 más 45. El resultado nos da menos 3. Y entonces observamos que hay un cambio de signos, cambia de positivo a negativo. Al terminar de hacer la siguiente evaluación, vamos a ver si es un máximo o es un mínimo. Seguimos entonces ahora evaluando en 4 para un tiempo de 5 horas. Entonces vamos a colocar de nuevo la misma función anterior, ya que la que anteriormente habíamos evaluado. Y nos va a quedar entonces la velocidad igual a 3. Enseguida vamos a evaluar a un tiempo de 6 horas. Colocamos entonces 3 por 6 al cuadrado menos 24 por 6 más 45. Efectuamos operaciones y multiplicamos 3 por 6 al cuadrado menos 24 por 6 más 45. El resultado nos da 9. Y tenemos entonces la evaluación de la velocidad a un tiempo de 6 horas. Y ya tenemos los signos que me van a permitir determinar si es un máximo o si es un mínimo. Aquí en pantalla tenemos los criterios. Si el signo cambia de menos a más, es un mínimo. Si el signo cambia de más a menos, es un máximo. Vamos a observar entonces cuál es el cambio de signo cuando estamos evaluando un tiempo de 3 horas. Vamos a ver
que pasa de positivo a negativo. Entonces, si pasa de positivo a negativo, se trata de un valor máximo. Por lo tanto, en este ejercicio, el máximo sería 3 horas. En el caso de un tiempo de 5 horas, vamos a observar que pasa de negativo a un signo positivo. Si pasa de un signo negativo a un signo positivo, se trata de un mínimo. Por lo tanto, el tiempo de 5 horas va a ser igual a un mínimo. La interpretación de este resultado sería: en un horario de 3 de la tarde los vehículos circulan a mayor velocidad. En contraparte, en un horario de 5 de la tarde los vehículos circulan con una velocidad menor. Esta sería entonces la interpretación para este ejercicio. Esto mismo que realicé aquí lo voy a realizar en Excel y vamos a comprobar de una manera sencilla y de una manera rápida que podemos obtener los mismos resultados, y estos resultados nos van a servir para efectuar el análisis de las siguientes preguntas. Tenemos entonces lo siguiente: determina los horarios en los que los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Ya habíamos comentado que los automóviles circulan a mayor velocidad a las 3 de la tarde y circulan a menor velocidad a las 5 de la tarde. Una vez que ya contestamos lo anterior, vamos a contestar las preguntas que tenemos aquí en pantalla. Y aquí tenemos entonces 3 incisos. ¿Existe algún otro horario donde los automóviles circulan a una velocidad mayor o menor? ¿Qué explicación le encuentras a que estos sean los horarios de mayor y menor velocidad de circulación? Menciona al menos en 5 renglones en qué otras situaciones de tu vida puedes aplicar el concepto de máximos y mínimos. Estas preguntas las vamos a contestar de acuerdo al análisis que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la hoja de cálculo donde he desarrollado el análisis de la función cuadrática 3t cuadrada menos 24t más 45. He considerado los tiempos que nos dicen en la actividad. En este caso estoy considerando desde un tiempo de 2 de la tarde hasta un tiempo de 8:30 de la noche. Vamos entonces a hacer el análisis. Para ello, lo primero que tendríamos que obtener es la velocidad. ¿Cómo voy a obtener la velocidad? Aquí ya la tengo en pantalla. Colocamos aquí igual, coloco el 3 y esto lo voy a multiplicar por el tiempo. En este caso el tiempo es al cuadrado, entonces voy a seleccionar esta celda, que es la celda del tiempo, y esto lo voy a volver a multiplicar por el tiempo. Entonces, 2 veces que multiplico el tiempo me da tiempo al cuadrado, menos 24 que multiplica de nuevo el tiempo, selecciono nuevamente la celda del tiempo, más 45 y le damos Enter, nos da 9. A continuación voy a desplazar este punto que tenemos en la parte inferior derecha hacia la parte de abajo. Voy desplazando el punto y obtenemos los demás resultados. Estos resultados que tenemos aquí son los mismos resultados que obtuve haciendo los cálculos anteriormente de forma manual. Podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos en este recuadro el tiempo a 3 horas y el tiempo a 5 horas. Anteriormente habíamos seleccionado una hora antes y una hora después. Entonces aquí tenemos 2 y tenemos 4. La velocidad a un tiempo 2 fue 9. La velocidad a un tiempo 4 horas dio menos 3. Entonces establecemos el criterio de signos y decimos si cambia de positivo a negativo, entonces vamos a tener un máximo. Se considera entonces que el tiempo a 3 horas es un máximo. ¿Qué pasa con el tiempo a 5 horas? Para ello establecimos un criterio. Dijimos que íbamos a seleccionar una hora antes y una hora después. Al seleccionar una hora antes, en el tiempo a 4 horas, el resultado de la velocidad nos dio menos 3 y la evaluación de la velocidad a 6 horas dio 9. Si establecemos el criterio de signos, nos vamos a dar cuenta que cambió de negativo a positivo, y un cambio de negativo a positivo nos establece entonces un mínimo. Analizamos entonces qué sucede a las 5:30. Para ello sabemos que la velocidad a las 4:30 es de menos 2.25 y la velocidad a las 6:30 es de 15.75. Entonces observamos que hay un cambio de negativo a positivo, y si hay un cambio de signo de negativo a positivo, se trata entonces de un mínimo. Por lo tanto, podemos decir que de 4:30 a 5:30 se observa la menor velocidad, y a las 3 y 3:30 la velocidad es máxima. Aquí en pantalla tenemos 2 gráficas. Esta gráfica fue hecha aquí en Excel con los datos que tenemos aquí en pantalla, y esta gráfica que tenemos aquí fue realizada en GeoGebra. Ahora, vamos a analizar esta gráfica porque esta gráfica contiene información interesante. Aquí podemos ver en el eje de las X
el tiempo a 3 horas y aquí podemos ver en el eje de las X el tiempo a 5 horas. Podemos darnos cuenta claramente que a 3 y 5 horas la velocidad fue igual a 0 y eso lo podemos comprobar aquí. Aquí tenemos que a tiempo 3 y a tiempo 5 horas la velocidad fue igual a 0. Podemos ver también que a un tiempo 4, que en este caso son 4 horas, la velocidad fue negativa. Observamos entonces aquí en la gráfica y vemos que a 4 horas efectivamente la parábola se comporta de forma negativa. Aquí podemos ver menos 2 y el número que seguiría aquí sería menos 3. Entonces, los mínimos siempre van a ser aquellos que se van a formar en una cresta hacia abajo. Aquí entonces tendremos un mínimo. Entonces, el horario mínimo sería desde las 4 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos 4, aquí sería 5 y aquí seguiría siendo 5:30. Entonces, para este ejercicio, el mínimo sería este punto que vemos aquí en la parte de abajo que corresponde al horario de 4 de la tarde. También sería 5, acuérdense que eso lo determinamos anteriormente. A las 5 de la tarde también la velocidad es baja. Entonces tendremos el horario de 4, 4:30, 5 y también 5:30, ya que al hacer el análisis aquí nos da que es un mínimo. Y esta gráfica de Excel también nos da el comportamiento del tiempo en horas con respecto a la velocidad. Aquí podemos ver claramente que a un tiempo 4 horas tenemos el mínimo. Y aquí podemos ver que este mínimo está relacionado con el eje negativo. Aquí vemos que a un tiempo 3 horas la velocidad es 0, a un tiempo 5 horas la velocidad también es 0. Entonces, de cualquier manera, con Excel o con GeoGebra, nosotros podemos efectuar el análisis. Una vez que ya hicimos este análisis, a continuación vamos a contestar las siguientes preguntas. Y tenemos entonces la primera pregunta. ¿Existe algún otro horario donde los automóviles circulan a una velocidad mayor o menor? Entonces, en base al análisis que hicimos anteriormente y el que acabamos de hacer en este momento, podemos decir que el horario de mayor velocidad va a ser de 3 a 3:30 y el horario de menor velocidad va a ser de 4 a 5:30. ¿Por qué de 4 a 5:30? Porque en 4 tenemos prácticamente la menor velocidad. Aquí nos está diciendo que es el mínimo. Hicimos el análisis para las 4:30, hicimos el análisis para las 5 y también hicimos el análisis para las 5:30. Y observamos que obtenemos la menor velocidad. Entonces, estos serían los horarios en que tendremos mayor y menor velocidad. Entonces, mi recomendación es, haz un análisis así como yo lo fui haciendo. Vas a ir buscando un punto intermedio y vas a seleccionar una hora antes y una hora después. Vas a verificar si el signo cambia y si cambia el signo de menos a más se trata de un mínimo. Si cambia el signo de más a menos se trata de un máximo. Pregunta número 2. ¿Qué explicación le encuentras a que estos sean los horarios de mayor y menor velocidad de circulación? En este caso, en el análisis que yo hice, la mayor velocidad se presenta de 3 a 3:30. Entonces, el horario de mayor velocidad se debe a que ya pasó el pico de congestionamiento. El pico de congestionamiento generalmente en una ciudad, en una localidad, es de la 1 de la tarde a las 3 horas. Entonces, a partir de las 3 horas, pues ya hay mayor flujo, ya hay mayor fluidez, por lo tanto hay mayor velocidad en el flujo de vehículos. Ahora, el horario de menor velocidad se debe a un posible pico que se registra en ese horario. Puede ser que sea por salida de empleados que laboren, puede ser también porque esa hora hay también muchas personas que se desplazan a ese punto. Entonces, a eso pudiéramos explicar por qué hay menor velocidad en el flujo de vehículos a esa hora. Menciona al menos en 5 renglones en qué otras situaciones de tu vida puedes aplicar el concepto de máximos y mínimos. Entonces, la respuesta aquí yo se las doy de manera general. Hay que investigar un poquito más. Existen muchos campos del conocimiento: aritmética, geometría, economía, física, biología, industria. Se puede aplicar para saber las longitudes máximas y mínimas de un objeto. Por ejemplo, una caja, para obtener las ganancias máximas y mínimas de una inversión en el campo económico. El desplazamiento y aceleración de objetos, que serían las cuestiones que tienen que ver con la física. Estos serían algunos ejemplos donde se puede aplicar el concepto de máximos y mínimos de una función. De mi parte sería todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta actividad, déjanos en los comentarios del video para que yo a la brevedad posible pueda contestar tu duda. Nos vemos en un siguiente video.